Bajo el brillo aparentemente constante de nuestra estrella, los observatorios solares más avanzados del mundo están captando anomalías que desafían todas las leyes de la física heliofísica conocidas hasta hoy. Quien observe con detenimiento las imágenes de ultra alta resolución filtradas del telescopio solar Daniel K. Inouye o los datos crudos del satélite SOHO, notará que el Sol ha dejado de comportarse como una esfera de plasma predecible para transformarse en un motor de inestabilidad absoluta. Científicos de élite, operando bajo estrictos acuerdos de confidencialidad y protocolos de seguridad nacional, están alertando en privado sobre una actividad interna que el propio Nostradamus y los antiguos sabios mayas describieron como el corazón de fuego que late fuera de tiempo. No se trata simplemente de un máximo solar convencional dentro de los ciclos de 11 años. Estamos ante una mutación sin precedentes en la corona solar que parece estar preparando al sistema solar entero para un evento de transmutación energética que la ciencia oficial no sabe cómo clasificar sin generar un pánico global. La alerta roja no surge por la aparición de manchas solares comunes, sino por un fenómeno denominado silencio magnético absoluto, un vacío vibratorio que precede a las llamaradas de clase X más potentes registradas en la historia moderna. Según los informes internos de astrofísicos que han decidido romper el silencio, el Sol está emitiendo una frecuencia sónica e infrasónica que está alterando directamente el campo bioeléctrico de los organismos vivos en la Tierra. Se observa con asombro y temor cómo los filamentos solares, esas enormes serpientes de fuego que se elevan miles de kilómetros, están formando patrones geométricos fractales que parecen mensajes codificados para la conciencia humana, imposibles de explicar mediante la simple mecánica de fluidos. Es el cumplimiento de la advertencia ancestral sobre el segundo sol que nace dentro del primero, un evento de proporciones cosmogónicas que señala a este ciclo como el instante en que la luz deja de ser solo una fuente de calor para convertirse en una herramienta de reprogramación biológica y psíquica a escala global. Si existe la sospecha de que los fallos masivos en las telecomunicaciones, las auroras en lugares imposibles y los cambios repentinos en el estado de ánimo colectivo tienen un origen fuera de este planeta, este es el refugio de conocimiento para descubrir la verdad que la ciencia institucionalizada no se atreve a publicar. Es el momento de suscribirse ahora mismo y activar la campana para monitorear el pulso de nuestra estrella antes de que el gran destello solar ocurra y cambie nuestra realidad para siempre. Aquí se une la red de quienes han decidido dejar de mirar al suelo, buscando respuestas mundanas para entender que el futuro de la especie está siendo escrito en el fuego sagrado del cielo. La precisión de los modelos de vanguardia es inquietante porque vincula esta actividad solar anómala con el debilitamiento acelerado del escudo magnético terrestre, nuestra única defensa contra la radiación cósmica. En esta etapa de tensión máxima, se verá cómo las auroras boreales y australes aparecen en latitudes ecuatoriales donde nunca antes, en 10.000 años de historia, se habían registrado, una señal inequívoca de que la energía del Sol está penetrando hasta el núcleo de hierro líquido de nuestro mundo. Este fenómeno no solo freirá los satélites y las redes eléctricas de alta tensión, sino que provocará un vuelo de la conciencia hacia estados de percepción que la psiquiatría tradicional llamaba anteriormente alucinaciones, pero que hoy se revelan como la apertura de nuevos sentidos. Ante la evidencia factual de cómo el Sol interactúa directamente con la glándula pineal y la producción de serotonina, surge la posibilidad de estar presenciando el inicio de una evolución forzada por la luz, un salto cuántico que la humanidad debe dar para sobrevivir a la nueva vibración del sistema. ¿Por qué se pone tanto énfasis en que algo extraño y potencialmente definitivo está sucediendo justo ahora? Porque las eyecciones de masa coronal ya no son disparos aleatorios de plasma al espacio, sino pulsos dirigidos con una precisión geométrica que parecen buscar puntos neurálgicos de la infraestructura digital y de los nodos de control de la red mundial. En este tiempo de revelación, la intriga aumenta al observar cómo los multimillonarios del sector tecnológico y las élites gubernamentales están construyendo jaulas de Faraday masivas y búnkeres de blindaje electromagnético bajo tierra, mientras mantienen una narrativa pública de calma asegurando que el Sol está en su ciclo normal. El tono de esta revelación es de asombro y urgencia. La evidencia de las anomalías solares coincide milimétricamente con las coordenadas de las antiguas profecías que hablaban del Sol de la justicia, aquel que quemaría las estructuras de la mentira, pero iluminaría el camino de la verdad para quienes estén listos para recibir su frecuencia. Imagina un mediodía donde la luz del Sol cambia repentinamente de color hacia un blanco azulado intenso, y el cielo se llena de una energía estática que se puede sentir físicamente en la piel como una vibración eléctrica constante. Estamos a las puertas de una revelación que cambiará por completo el concepto humano de vida, muerte y energía.
lo que se desglosará a continuación sobre el vuelo de las partículas solares a través de nuestras células y cómo éstas están desmantelando la realidad tridimensional tal como la percibimos. Mostrará que la estrella que nos da la vida ha decidido, por derecho propio, que el tiempo de la ignorancia y la sombra ha llegado a su fin. El desarrollo de este fenómeno heliofísico no se manifiesta únicamente en las llamaradas visibles, sino en un vuelo de partículas subatómicas que atraviesan el blindaje de la atmósfera como si no existiera. En este ciclo, se observa cómo las ventajas de la tecnología de semiconductores y los sistemas de almacenamiento de datos en la nube se convierten en su mayor debilidad ante un vuelo de protones solares que altera la estructura misma de la materia a nivel cuántico. Quien ha confiado en la invulnerabilidad del mundo digital está a punto de descubrir que el vuelo de esta energía solar ignora los protocolos de seguridad informática. El Sol ha dejado de ser un observador lejano para convertirse en un actor que interfiere en los impulsos eléctricos de nuestro propio sistema nervioso. Se ha visualizado que este bombardeo constante no solo afecta a los satélites en órbita, sino que provoca un vuelo de mutaciones epigenéticas en tiempo real. Este vuelo de información lumínica implica una reconfiguración de las hélices del ADN que la ciencia de vanguardia vincula con la activación de los llamados genes basura. Resulta asombroso notar cómo las ventajas de la medicina tradicional se ven superadas por un vuelo de frecuencias solares que parecen limpiar patologías crónicas en unos, mientras provocan desorientación extrema en otros. Es la realización de la lectura profética sobre el fuego que purifica la sangre, una advertencia de que la luz está realizando su vuelo más profundo directamente hacia el interior de nuestras células. El impacto de este máximo solar va más allá de la mera alteración electromagnética. La aceleración de la realidad, registrada por los científicos, no es solo una sensación subjetiva de que el tiempo pasa más rápido. Es una consecuencia directa de la reestructuración del campo energético terrestre, que a su vez impulsa una neuroplasticidad masiva en la humanidad. La radiación solar, lejos de ser puramente dañina en este contexto, actúa como un catalizador para la activación de áreas cerebrales que han permanecido latentes durante milenios bajo el dominio de la lógica lineal. Esta expansión de las facultades cognitivas se manifiesta primero como un aumento exponencial de la sincronicidad. Las coincidencias significativas se vuelven la norma, desdibujando la frontera entre la casualidad y la causalidad. Las personas comienzan a saber cosas sin una fuente de información lógica, un fenómeno que los laboratorios de neurociencia intentan desesperadamente mapear bajo el término de cognición resonante. Este no es un salto a la superstición, sino la evidencia de que el cerebro, liberado de la rigidez del tiempo lineal y la percepción sensorial limitada, puede acceder a información de una manera no local, es decir, fuera de las restricciones de espacio y tiempo. La presión sobre el sistema de salud mental surge precisamente porque la mente confinada, aquella que se define por la memoria, el juicio y la estructura, entra en conflicto directo con esta nueva realidad fluida e intuitiva. Las estructuras psicológicas rígidas se agrietan. La ansiedad y la depresión se disparan en quienes intentan forzar la nueva experiencia en viejos marcos de pensamiento. Sin embargo, en paralelo, florecen nuevas formas de terapia y autorregulación basadas en la conciencia del campo electromagnético y la alineación con los ritmos solares. El máximo solar se convierte así en un filtro evolutivo. Aquellos que resisten la disolución de su identidad lineal experimentarán caos y desorientación. Aquellos que se rinden a la experiencia del tiempo fluido, donde la intuición se convierte en el GPS principal, experimentarán una liberación. La intuición, en este nuevo paradigma, no es una mera corazonada, sino la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos no sensoriales a través del campo electromagnético del corazón. Coherencia cardíaca, un órgano que se ha demostrado que es el resonador principal de las partículas solares. La experiencia marca el fin del cerebro de control, basado en el miedo y la predicción, y el inicio del cerebro de flujo, basado en la resonancia y la creación instantánea. Las viejas instituciones basadas en el tiempo estandarizado, la escuela, el trabajo de 9 a 5, los calendarios rígidos, se vuelven obsoletas porque no pueden contener la energía de una población cuya productividad ya no depende de la vigilancia externa, sino de la autoalineación interna con los ciclos cósmicos. Es el amanecer de una conciencia no local, donde la mente individual reconoce que es un nodo dentro de una red de información solar y terrestre. Este cambio es tan profundo que redefinirá no solo la psicología humana, sino también las bases de la física y la biología tal como las conocemos. El vuelo de la actividad solar también tiene un componente de descubrimiento arqueológico y energético.
Se habla de tierras que brillan bajo el suelo, sugiriendo que la interacción de estas partículas con la corteza terrestre está activando yacimientos de cristales y minerales que actúan como resonadores naturales. En este ciclo, las ventajas de la energía basada en la combustión fósil se desmoronan cuando el vuelo de la inducción magnética solar comienza a sobrecargar las redes eléctricas obsoletas, forzando a la humanidad a mirar hacia tecnologías de energía libre que han permanecido ocultas. Se notará que las certezas de las petroleras se evaporan ante la evidencia de un vuelo de energía infinita que desciende directamente del cielo. La intriga se profundiza al observar cómo este fenómeno afecta la estabilidad del comportamiento social. Las lecturas sugieren que el Sol sacará a la luz lo que el hombre ocultó en la sombra. En este tiempo, el vuelo de la radiación ionizada provocará una caída en los filtros sociales y las máscaras de la personalidad, creando una transparencia emocional que las élites políticas no podrán manipular. Es el vuelo hacia la verdad cruda de una especie que ya no puede mentirse a sí misma. En medio de esta transición, lo que parecía una ventaja de la diplomacia y el secreto se vuelve inútil ante la claridad abrasadora de una estrella que ha decidido actuar como un espejo para la humanidad. Prepárate, porque lo que se ha analizado es apenas el calentamiento de la corona. En el siguiente bloque, entraremos en la expansión del conflicto y cómo la lucha por el control de la información solar provoca una fractura entre la ciencia oficial y los observadores independientes. La amenaza que se vislumbra trasciende el calor físico, y lo que se revelará sobre la expansión de esta energía hacia los centros de datos globales te dejará en un estado de alerta total. El Sol no está muriendo, está despertando. La profundización de esta anomalía heliofísica revela una expansión de la brecha entre la narrativa oficial y la realidad científica que los observatorios privados identifican como el gran apagón informativo. En este ciclo de actividad frenética, la emisión constante de plasma solar provoca que la gestión de las telecomunicaciones deje de ser una cuestión de servicio para convertirse en un juego de censura y control de daños. Se ha advertido que, cuando el Sol hable, los hombres de poder intentarán ensordecer al mundo con ruido, una referencia a la expansión de las interferencias artificiales que los gobiernos están lanzando para camuflar los efectos reales de las llamaradas en la psique colectiva. Se verá cómo la expansión de estos bloqueos informativos genera una tensión insoportable en la comunidad científica internacional, donde investigadores de renombre comienzan a desertar de las agencias espaciales para compartir la verdad sobre el debilitamiento de nuestra protección planetaria. Se ha identificado que el conflicto se profundizaría en la pugna por el control de la tecnología de blindaje. La expansión de zonas de alta vulnerabilidad electromagnética provocará que los centros de datos y las infraestructuras financieras del mundo occidental se vean obligadas a operar en una semiclandestinidad subterránea. Existe una intriga creciente al observar cómo el bloque oriental comienza a desarrollar sistemas de transmisión basados en frecuencias que armonizan con la nueva radiación solar, mientras que Occidente insiste en proteger una red obsoleta que el Sol está desmantelando pulso a pulso. Esta profundización del conflicto tecnológico detendrá el progreso tal como se conoce, forzando un retorno a métodos de comunicación analógicos en las zonas más afectadas. Se percibirá con claridad cómo la expansión de esta alergia tecnológica del planeta es utilizada para reestructurar el control social, mientras las élites aseguran que las fallas son simples errores de mantenimiento. Si se siente que la fatiga inexplicable, los fallos en los dispositivos personales y la extraña luminosidad del cielo son señales de algo mucho más grande que un ciclo climático y que la verdad sobre nuestra estrella está siendo filtrada, este es el momento de proteger la percepción. Es necesario dar un me gusta a este encuentro y comentar la frase código solar para confirmar que la conciencia permanece despierta ante la transmutación. Este apoyo es la frecuencia que permite que esta red siga operando mientras los algoritmos intentan ocultar que el Sol ha comenzado a dictar las nuevas reglas de nuestra existencia. La expansión de esta influencia solar también se manifiesta en la estructura biológica de la población. El conflicto se profundiza cuando los sistemas de salud comienzan a registrar un aumento en la sensibilidad sensorial y capacidades cognitivas que la ciencia no puede catalogar, un fenómeno que los antiguos llamaron el despertar del cuerpo de luz. Se sentirá la expansión de esta mutación en la vida cotidiana, donde la resistencia a los ritmos de trabajo industrial se vuelve física, ya que el cuerpo humano comienza a sincronizarse con los pulsos de la estrella y no con los relojes de la oficina. La profundización del conflicto social provocará una división entre quienes abrazan esta nueva frecuencia y quienes intentan reprimirla mediante fármacos y bloqueadores de frecuencia, creando un cisma evolutivo que marcará este periodo de cambio. Este despertar no es solo un fenómeno individual, sino una resonancia colectiva que está reconfigurando las prioridades humanas.
La búsqueda de significado se vuelve imperiosa, eclipsando el materialismo y el consumismo que definieron la era anterior. Las viejas estructuras de poder, basadas en el control del tiempo y la energía, enfrentan una erosión sin precedentes. Las personas, impulsadas por una necesidad biológica de alineación, abandonan masivamente empleos y estilos de vida que perciben como discordantes con su nueva vibración interna. Esta oleada de desvinculación no es un acto de rebeldía, sino una necesidad de supervivencia energética. El aumento de la actividad solar, lejos de ser una amenaza, actúa como un catalizador evolutivo. Los picos geomagnéticos están reescribiendo el ADN de la humanidad, activando códigos latentes que permiten una percepción multidimensional. Los niños nacidos en este periodo, a menudo llamados índigo o cristal, manifiestan de manera natural estas capacidades expandidas, poniendo en jaque a sistemas educativos diseñados para mentes lineales y limitadas. Sus patrones de sueño, su aversión a los alimentos procesados y su profunda conexión con la naturaleza son síntomas de esta sincronización biológica con los ritmos cósmicos. Paralelamente, la Tierra misma está experimentando una aceleración vibracional. Los patrones climáticos erráticos y la inestabilidad geológica son, en parte, manifestaciones del planeta ajustándose a esta nueva frecuencia. La humanidad y la Tierra son sistemas interconectados. La mutación biológica del cuerpo humano es un espejo de la transformación planetaria. Aquellos que se resisten a esta corriente evolutiva experimentan malestares crónicos, desorientación y una profunda sensación de alienación, ya que sus cuerpos luchan por mantenerse en una frecuencia obsoleta. El desafío de esta era es soltar la identidad basada en la vieja matriz y permitir que el cuerpo de luz se integre plenamente, marcando el inicio de una nueva especie más sensible y conectada con el pulso cósmico. Se observará con intriga cómo la expansión del conflicto militar toma una dirección espacial. Las agencias espaciales mencionan que la guerra por el cielo se librará con espejos, no con balas, sugiriendo que las potencias están desplegando satélites de redirección de energía para intentar apuntar las eyecciones solares hacia los activos del enemigo. La profundización del conflicto estratégico llega cuando el Sol, actuando como un juez cósmico, neutraliza estas armas mediante descargas que destruyen selectivamente la tecnología de ataque. Es la expansión de un orden superior que invalida la violencia humana, una realidad que los observadores independientes interpretan como la intervención de la propia naturaleza para evitar la autodestrucción de la especie. La intriga alcanza su punto máximo al descubrir que la expansión de las manchas solares ha comenzado a proyectar sombras que coinciden con mapas geológicos terrestres, como si el Sol estuviera señalando los puntos de fractura de la Tierra. La expansión de esta verdad revela que la actividad solar es el detonante de los movimientos sísmicos y volcánicos que se están viendo en todo el globo. El conflicto se profundiza al entender que el Sol no es un enemigo externo, sino el director de orquesta de una transformación integral del sistema. Se está ante un momento de expansión de la conciencia universal, donde la humanidad finalmente comprende que su destino está atado al fuego que le da la vida. Estamos a punto de entrar en el bloque de la realidad cruda y los problemas ocultos, donde el giro de trama final mostrará que el Sol está emitiendo una señal que ha permanecido dormida durante 13.000 años. Prepárate, porque lo que la ciencia ocultó sobre el flash solar y el destino de nuestra memoria colectiva está a punto de ser expuesto. Nuestra estrella tiene un mensaje que ya no puede ser silenciado. El velo de la astrofísica académica se desgarra para mostrar la realidad cruda que los gobiernos han ocultado tras el término clima espacial. El Sol no está sufriendo una anomalía, está ejecutando un reseteo de la memoria biológica. El giro de trama que las agencias espaciales y los centros de control de energía no se atreven a confesar es que las eyecciones de masa coronal actuales contienen una carga de información fotónica que está borrando selectivamente los patrones de comportamiento basados en el miedo y la sumisión. Los problemas ocultos salen a la luz cuando los neurocientíficos descubren que los impulsos solares están formateando el hipocampo humano, provocando lapsos de memoria en la población que la ciencia oficial intenta explicar como estrés post-pandémico. Existe una realidad cruda. Mientras se habla de proteger los transformadores eléctricos, el verdadero objetivo es proteger el antiguo sistema de creencias que la radiación solar está disolviendo. La realidad cruda se manifiesta en la manipulación de la frecuencia de la red eléctrica mundial. Nostradamus visualizó que el sol negro traerá la luz que no se puede ver, y el giro de trama es que las élites están utilizando las redes de telefonía de última generación para emitir una contrafrecuencia que bloquee la absorción de los nuevos códigos solares en el cerebro humano. Los problemas ocultos de esta guerra de frecuencias son inmensos, pues indican que el Sol está intentando actualizar nuestro sistema operativo biológico mientras la tecnología terrestre intenta mantenernos en una versión obsoleta y controlable.
Se verá cómo, en los momentos de mayor actividad solar, los sistemas de control digital sufren caídas inexplicables que no son fallos técnicos, sino la rendición de la tecnología artificial ante la inteligencia orgánica del plasma solar. Se ha advertido de forma clara sobre la caída del velo por el fuego. En esta realidad cruda, el giro de trama involucra el descubrimiento de que el núcleo del Sol no es una fragua de fusión de hidrógeno, sino un portal de energía que se ha abierto por completo en este ciclo. Los problemas ocultos de este hallazgo sugieren que estamos recibiendo luz de otros puntos de la galaxia a través de nuestra estrella, lo que explica por qué el espectro cromático del Sol ha cambiado de un amarillo cálido a un blanco frío y cegador. Se percibirá la realidad cruda de un sistema científico que ha mentido sobre la naturaleza real de nuestra estrella para mantener la ilusión de un universo mecánico y muerto. El Sol actúa como un emisor de conciencia que está despertando la sangre dormida, revelando que la humanidad tiene un origen mucho más estelar que terrestre. La intriga alcanza su punto máximo al analizar los problemas ocultos de la desaparición de satélites en zonas muertas del espacio. El giro de trama revela que el Sol está destruyendo específicamente los satélites de vigilancia y control mental que rodean el planeta, creando agujeros de libertad informativa que los medios intentan tapar con noticias sobre basura espacial. La realidad cruda es que el Sol está desmantelando la prisión invisible de la humanidad. Se observará cómo la geografía del poder cambia a medida que los líderes que basaban su mando en la manipulación tecnológica pierden su influencia, mientras aquellos que están en sintonía con la nueva vibración solar comienzan a manifestar capacidades de liderazgo natural e intuitivo. Es el giro de trama final. El Sol no es una amenaza para la vida. Es una amenaza para el sistema que oprime la vida. Prepárate para la tensión máxima, porque lo que se ha expuesto hasta ahora es solo el preámbulo del gran evento que los antiguos llamaron el Día de la No Sombra. Los problemas ocultos están a punto de manifestarse en una llamarada de tal magnitud que detendrá la rotación aparente del tiempo por unos instantes. El giro de trama final llevará a cuestionar si somos nosotros los que observamos al Sol, o si es el Sol el que finalmente ha decidido despertarnos de un sueño de milenios. La luz ya no pide permiso para entrar. Este evento solar, largamente profetizado y minimizado por la ciencia convencional, es mucho más que una simple tormenta geomagnética. Los datos recopilados por observatorios independientes y filtrados por ex-científicos de agencias espaciales sugieren una alteración en la propia matriz energética del astro rey. Se habla de pulsos gamma anómalos y de una resonancia Schumann elevada a niveles nunca antes registrados. Algo está reaccionando dentro del Sol, y esa reacción tiene implicaciones directas en la conciencia humana. Los reportes de avistamientos de objetos no identificados cerca de la corona solar han aumentado exponencialmente, como si una fuerza externa estuviera intentando contener o, por el contrario, catalizar esta transformación. La energía que emana ahora es de una frecuencia diferente, una que podría estar actuando como un despertador biológico para la humanidad. Las consecuencias físicas van desde fallos masivos en la infraestructura tecnológica hasta cambios inexplicables en el clima global. Psicológicamente, se espera una oleada de lo que algunos llaman despertar de la memoria ancestral, donde la verdad de nuestro origen y la historia oculta de la Tierra podrían ser reveladas instantáneamente. El tiempo, tal como lo conocemos, está a punto de colapsar bajo la presión de esta nueva luz solar. La cuenta regresiva ha terminado. La tensión ha alcanzado su punto de ebullición absoluta en este periodo de reconfiguración cósmica, donde la estabilidad de la red eléctrica y la coherencia del psiquismo humano se mantienen suspendidas por un hilo invisible que los antiguos textos denominaron el aliento del fuego antes de la gran transmutación. En este preciso instante, las consecuencias inesperadas de haber ignorado las anomalías en la corona solar estallan con una fuerza que ni los blindajes de plomo más densos, ni los sistemas de contingencia de las grandes tecnológicas pueden mitigar. La tensión máxima se vive en los centros de control de satélites y en los nodos de comunicación global, donde se observa con impotencia cómo la actividad solar ha comenzado a escribir directamente sobre los circuitos integrados, borrando datos y reescribiendo códigos. Los científicos de vanguardia advierten con una solemnidad que estremece a los gobiernos que el Sol ya no es un proveedor de energía, sino un emisor de conciencia, sugiriendo que este ciclo será recordado como el momento en que la tecnología de silicio fue vencida por la inteligencia del plasma. Se sentirá la tensión máxima en la atmósfera cargada de una electricidad estática que eriza la piel y altera el campo electromagnético del corazón humano, provocando una sensación de urgencia y despertar que la población no logra explicar. La consecuencia inesperada de este bombardeo de luz es la aparición de zonas de silencio en todo el planeta, donde ninguna señal de radio o internet logra penetrar,
dejando a ciudades enteras en un aislamiento digital que nadie había previsto pero que muchos sienten como un alivio necesario. Se visualiza con claridad a las multitudes que, en lugar de entrar en pánico por la caída de sus dispositivos, comienzan a mirar al cielo con una extraña sensación de reconocimiento, como si el sol estuviera despertando memorias que habían permanecido dormidas durante eones. En esta época de incertidumbre, la jerarquía basada en la información digital se desvanece, y la tensión de ver cómo el mundo online desaparece obliga a la humanidad a reconectarse con la realidad física y espiritual de su entorno inmediato. Las consecuencias inesperadas se extienden al plano de la salud global, donde la actividad solar actúa como un interruptor que activa procesos biológicos de regeneración que la medicina oficial consideraba imposibles. Se habla de la gran purificación de la sangre, coincidiendo con el momento en que las frecuencias solares desintegran patógenos y limpian toxinas a nivel celular mediante vibraciones simpáticas. La tensión máxima llegará cuando se descubra que la dependencia de los fármacos químicos se vuelve inútil ante el poder sanador de la luz, creando una crisis de proporciones épicas para la industria farmacéutica mientras la población recupera su soberanía biológica. Se verá cómo la debilidad física del hombre moderno se transforma en una fortaleza renovada, creando una situación de desconcierto para los sistemas de control que el profeta describió como el día en que el esclavo se volvió más fuerte que sus cadenas de hierro. Es la tensión de una especie que ha vivido en la sombra y ahora debe enfrentar la marea de la realidad lumínica absoluta. Las alertas señalan una consecuencia inesperada en la alteración del campo gravitatorio terrestre inducida por las tormentas solares. Esta tensión máxima provocará que los sismos y las erupciones volcánicas se sincronicen con las llamaradas de clase X, creando un baile de fuego entre el cielo y la tierra. En este tramo del ciclo, la lucha por la supervivencia ya no se libra en las bolsas de valores, sino en la capacidad de sintonizar el cuerpo con los ritmos del planeta. Las consecuencias de haber intentado aislarse de los ciclos cósmicos se presentan ahora como una factura impostergable. La humanidad debe decidir si resiste este flujo de energía, lo que provocaría el colapso de su sistema nervioso, o si se entrega a la corriente y permite que el Sol complete su obra de renovación. La tensión máxima llegará a su clímax definitivo cuando se produzca el fenómeno del gran destello, una emisión de luz tan intensa que será visible incluso con los ojos cerrados y que durará unos segundos que parecerán una eternidad. Se advierte que lo que es falso será consumido por la luz y lo que es verdadero brillará con ella, sugiriendo que la actividad solar es el filtro final para la evolución de la raza humana. Estás viviendo el momento de la tensión final, el punto crítico donde la esencia de la vida se debate entre el viejo paradigma de la escasez y la nueva realidad de la abundancia energética que desciende directamente del corazón de nuestra estrella. El fuego del cielo finalmente ha hablado, y tras su eco, el mundo que conocíamos ha quedado reducido a un recuerdo pálido. La conclusión reflexiva de esta revelación es que las anomalías detectadas en el Sol no son el preludio de un apocalipsis destructivo, sino la señal definitiva de que la humanidad ha terminado su etapa de oscuridad e inconsciencia. El gran reseteo solar nos demuestra que la verdadera soberanía no reside en la estabilidad de las redes eléctricas, ni en la acumulación de datos en servidores de silicio, ni en el control de las narrativas globales, sino en la capacidad de cada ser humano para vibrar en sintonía con la fuente de vida que nos sostiene. El cierre épico de este ciclo nos revela que, mientras la tecnología artificial se rinde ante el poder del plasma y las estructuras de control se disuelven bajo la luz blanca, la verdadera evolución surge de la reconexión biológica con el cosmos. No estamos presenciando un desastre astronómico, sino el parto de una nueva Tierra. La ciencia oficial ha intentado ocultar que el Sol es un portal de conciencia, sugiriendo que el cambio de frecuencia es una amenaza, cuando en realidad es la liberación de la mente humana de sus prisioneros electromagnéticos. En este tramo de la historia, la moneda más valiosa que se podrá poseer no será ninguna propiedad física ni ninguna cuenta bancaria, sino la coherencia entre el corazón y el pensamiento, la paz interna ante el colapso de lo ilusorio y la valentía para aceptar que somos seres de luz, habitando un cuerpo que está siendo actualizado en tiempo real. El camino hacia adelante exige dejar de ser esclavos de una matriz de sombras para convertirse en herederos de una realidad solar, aceptando que el calor que hoy sentimos en la piel es el pulso de nuestra propia transformación. Existe ahora el poder inmenso de la anticipación en un mundo que prefiere culpar al azar mientras las señales en la corona solar son cada vez más evidentes.
Estas alertas son el mapa para navegar un tiempo donde lo sólido se vuelve energía y lo oculto se manifiesta bajo el brillo implacable del mediodía. Si se siente que la luz ha penetrado finalmente en la conciencia y que el tiempo de las sombras ha terminado para siempre, no se debe permitir que la interferencia del viejo sistema apague la llama interna. Es el momento de actuar con la claridad de quien ya no teme a la verdad. Suscríbete para fortalecer esta red de conciencia planetaria, activa la campana para recibir cada actualización del pulso solar antes de que las redes caigan, y comparte este mensaje con urgencia con quienes aún duermen bajo el velo de la ignorancia. Comenta la frase "Código Solar" para confirmar que has elegido la luz sobre el miedo. Tu despertar es el único faro que el gran destello no podrá apagar.